referencia anterior y bueno, presentaros a Isabel Realero Rojas, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Complutense, también en el proyecto de intermediación en la ciudad de Toledo y bueno, que viene con la ponencia que ha titulado Visitantes y residentes en una ciudad patrimonial, ¿no? Como hacíamos referencia anteriormente. Y nada más. Bienvenida. Sí, gracias. Bueno, solo aclarar que en la Complu he estado 3 años, ya ahora mismo no estoy, vale, pero bueno, ha sido un gustazo también. Bueno, mi aportación, que me ha resultado muy interesante la anterior, por las cosas que se han ido planteando, ¿no? Empezando por esto del paisaje urbano, que claro, lo primero que a mí me ha impactado cuando lo he visto y me ha sugerido y me ha motivado a empezar mi exposición así, es que claro, yo procedo de una ciudad pequeña, que es Toledo, una ciudad patrimonial, con un paisaje urbano muy determinado, histórico, que para mí es lo que yo reconozco como ciudad. Y cuando hemos puesto esta ciudad moderna, con los rascacielos y tal y cual, claro, lo primero que me ha venido a mí es yo no me reconozco en este concepto de ciudad, ¿no? Porque hay diferentes modelos de ciudad y este paisaje urbano pues se incluye mucho en nuestros ojos hasta tal punto que todo lo que no sea esto a veces nos choca. Lo digo porque a mí me ha pasado y me pasa, he vivido luego en otros sitios, pero me sigue pasando, ¿no? Y aunque soy antropóloga nativa en esta ciudad, pues me sigue pasando que cuando vuelvo sigo diciendo, este es mi paisaje, ¿no? Este es el modelo de ciudad que yo reconozco. Bueno, un modelo de ciudad también tengo que decir que está lleno de pues, muchas contradicciones, de muchas aristas y de muchas cosas que plantear, ¿no? Yo como antropóloga nativa, además, que siempre he vivido en el casco, que siempre, aunque siempre he mantenido esa referencia, o mi familia, aunque me haya movido, ¿no? por otros sitios, he tenido la oportunidad de formar parte de este análisis desde diferentes posiciones o roles, ¿no? Por un lado, como investigadora clásica, pues de llevar mi libretita, ir planteándome cosas en mi relación cotidiana con mi propio barrio, con los profesionales vecinos del turismo a los cuales conozco pues también de toda la vida, que esta cercanía es distinta también a la hora de hacer trabajo de campo que en otros posibles contextos, ¿no? Y bueno, yo llevaba ya esta libretita bastantes años, pero cuando viene la pandemia y claro, la calle se vacía, la ciudad se vacía, los debates en momentos mínimos, ¿no? son muy sugerentes, pues empiezo a plantearme que quizá hay que hacer algo con ese material y que quizá hay que devolver algo, ¿no? a la ciudad sobre esto. Y de ahí el primer trabajo que hago vinculado con el turismo, que es del año 2020, es este de visitantes y residentes, ¿no? Mi formación combina la antropología con la mediación social intercultural, también con la mediación comunitaria, que es por lo que Álvaro y yo conectamos en un momento de la vida, ¿no? Y somos compañeros desde esa dimensión. Y claro, me resulta muy difícil no avanzar un poco más en el planteamiento pues hacia esa mirada comunitaria y hacia ese concepto de comunidad que nos permite que la gente, que las personas con las que vivimos, con las que convivimos, puedan aportar más allá de ser meros sufridores, ¿no? de un turismo masivo o de ciertas cosas, ciertos retos que tenemos en el casco. Después de este trabajo, pues se me encomienda desde la Concejalía de Turismo este diagnóstico compartido, porque estábamos entonces en el momento este de los planes de sostenibilidad turística, que seguro que habéis oído hablar de ellos, y se requería tener un diagnóstico compartido, al cual dije yo, fíjate qué bien, ¿no? que estemos en un momento político en el cual ya no sean solamente necesarias las miradas únicas, las miradas individuales, sino que de diagnóstico, sino que nos esté pidiendo también la propia administración un análisis compartido de la realidad, ¿no? Entonces, para mí, complementar la mirada que yo tenía como vecina, como antropóloga nativa, en este caso,
con esas otras visiones de un montón de colectivos, de profesionales vinculados o no con el turismo, pues me amplió bastante la mirada. Así que yo después de este trabajo dije, nunca hubiera escrito este libro después de haber tenido esta experiencia de reflexividad, ¿no? De acceso a momentos de reflexividad con la propia comunidad. Y luego, pues como mediadora comunitaria, pues bueno, me toca desde hace un par de años también mi propio barrio, que esto nunca lo había hecho. Había trabajado en muchos lugares distintos de Toledo, de la región, bueno, pero nunca había tenido este reto de afrontar un trabajo comunitario dentro de mi propio barrio, que tiene también muchas cosas que decir, pero esto sería para otro día también en concreto. Y finalmente, como vecina, pues también comparto todos esos espacios de reflexión del propio movimiento ciudadano que se genera en torno a una reacción, ¿no?, ante el turismo que se suele llamar turismo masificado, ¿no? Y cómo esto irrumpe en nuestra vida y nos hace pues, que no podamos acceder a una vivienda digna en muchos casos porque, bueno, pues porque está pasando cosas muy parecidas a las que he oído antes allí, pero en una ciudad pequeña, con todo esto, con todo lo que implica, ¿no? De todo el entramado de relaciones y todo eso. O sea, que no es que no conozca a las personas, es que el acceso a esa información pues es bastante más fluido. Bueno, estos son todos los procesos en los que yo me veo inmersa actualmente también, incluso dentro del territorio vecinal. Ahora está habiendo una respuesta, ¿no?, subversiva a todo esto y estoy asistiendo a estos espacios de escucha y estoy aprendiendo mucho con cómo también los movimientos que ocurren en otras ciudades pues finalmente se quieren copiar, ¿no? Con el planteamiento del eslogan, pues vamos a hacer como en Sevilla, pues vamos a hacer como en, ¿no? Y todo esto se lleva a los espacios y es muy curioso también de analizar, pero bueno, son realidades que la gente, sobre todo con lo que se está el peor malestar, ¿no?, usando los términos del anterior compañero, es este de no encontrar vivienda, que cuando se acaba tu contrato te echan, que te tienes que ir los fines de semana a vivir a otro sitio porque no te hacen un contrato fines de semana. Tal. Todo esto lo estamos viviendo, además con mucha cercanía, ¿vale? Porque no es lo mismo que una gran ciudad. Allí sabemos con nombres y apellidos quiénes están viviendo estas realidades o que aumentan su familia y no hay manera de encontrar un piso de 2 dormitorios porque todo se ha reducido a la mínima expresión. Lo que llamamos la casa toledana pues se ha dividido en trocitos muy pequeños para sacar más partido, ¿no? Lo que hablábamos de la irrupción de la especulación, que yo lo llamaría así, que es el verdadero problema que afrontamos allí, no solamente en el casco, sino también en otros barrios, que ya va apareciendo también. Bueno, os voy a dar algunas claves, algunas pinceladas, porque pensaba centrarme en algo, pero digo, yo creo que es mejor dar una perspectiva general y luego que entablemos un diálogo en cosas que os apetezca más profundizar, ¿vale? Pero las cosas que yo me encuentro en este contexto es siempre, y esto lo planteo como mediadora comunitaria, ¿vale?, en donde no nos gusta la dicotomización de las cosas, sino que siempre buscamos relatos y respuestas alternativas a esas realidades, es que precisamente todo está bastante polarizado, ¿no? Y según vamos aumentando en el proceso de turistificación y gentrificación, pues nos vamos encontrando esta dicotomía bastante más radicalizada. El otro día que estábamos comentando de un encuentro vecinal en unas fiestas de un barrio, precisamente una de las cosas que estaban en esos discursos era esto, es que o estás con los vecinos o estás con la... ¿no? Y era como este planteamiento de o estás de un lado o estás de otro, decídete, aquí no valen medias tintas, ¿no? Entonces sabemos que las realidades son mucho más complejas, como vamos a ir viendo también ahora, y en quiénes son los protagonistas de todo este proceso, también hay mucho que reflexionar y debatir. Lo primero nos encontramos esta dicotomía del espacio mercantilizado, ¿no?, con el espacio de residencia, de lo que entendemos por nuestro espacio de habitar, ¿no?, habitar el barrio y todo lo que eso implica.
También una cosa que nos encontramos muchísimo, pero también por parte de los propios guías turísticos, empresas, instituciones que se dedican a esto, es esta diferencia entre lo auténtico y lo artificial, ¿no? Que, claro, a las antropólogas y los antropólogos esto nos produce por lo menos interés, vamos a decir, ¿no? ¿Qué es lo artificial? Pues todos los discursos estos que se oyen en la calle, que oyes decir sobre tu ciudad, pues el interés por lo esotérico, por el morbo, por la leyenda negra, por la Inquisición, todas estas cosas que están ahí, que yo vivo en la Judería y hace pues un poco más de un año me encontré a un señor guía que además tenía su no es que fuera de mentira, ¿eh? Era un guía de verdad, porque yo lo primero que hice fue voy a mirar sus credenciales. Estaba al lado de una casa del judío que llaman, y yo vivo súper cerca, y les estaba diciendo a unos señores, pues es que le preguntó uno con mucho, yo creo, con mucha razón, ¿y por qué vivían los judíos todos aquí en un barrio, no, en un gueto? ¿Por qué vivían así? Y entonces este señor sale y le dice, pues porque ya sabéis que los judíos siempre han sido muy suyos y les gustaba vivir a todos juntos. Y yo miro su carné y digo, ostras, que tiene carné además, no local, que también esto es algo que también me gusta diferenciar, porque en general los guías locales sí que suelen dar una mirada un poquito más acertada. Pero claro, tú dejas al mercado contar la ciudad, que el relato de la ciudad lo dejas en manos del mercado y claro, pues te encuentras de todo, te encuentras esto, pero también te encuentras pues, que parece que todos los toledanos hemos sido quemados en la hoguera en algún momento de la vida o hemos tenido, ¿no?, estas cosas, las brujas, todas las rutas nocturnas vinculadas con las brujas, digo, no puede haber tantas brujas en Toledo, ¿no? Es que es una cosa, bueno, ¿quién maneja esos relatos y quién los está utilizando y con qué finalidad, ¿no? Esto también es importante y esto es una de las fuertes demandas que tenemos en la ciudad. Y muchas instituciones como la Real Academia, la Real Fundación, cosas que se preocupan por estas cuestiones, pues llevan mucho tiempo poniendo encima de la mesa, ojo, que se están dando imágenes nada históricas. Bueno, habréis oído que Toledo es la ciudad de las tres culturas, ¿no? Imagino. Bueno, pues es que incluso ese marketing que nos venden, los historiadores, las historiadoras sabemos que no es real, o sea, no es verdad que haya habido una ciudad de las tres culturas, de la tolerancia, de no sé qué, no es cierto que eso se haya producido, ¿no? Hubo un momento, ya al final de la Edad Media, donde sí que en periodo musulmán, sí que hubo un periodo en el que hubo cierta permisividad con las religiones del libro. Pero bueno, creer y hoy en día hablar de la ciudad de las tres culturas cuando tenemos un montón de personas de distintas procedencias viviendo en nuestra comunidad, siendo nuestras vecinas y nuestros vecinos, pues claro, ¿qué implica? Pues que estamos dejando de reconocer y de visibilizar toda esa realidad, esa diversidad cultural que son nuestros propios vecinos, ¿no? Hay un marketing brutal, por ejemplo, en la Judería, que es la zona en la que yo vivo, pero, sin embargo, es una ciudad eminentemente islámica, la estructura de la ciudad es islámica, pero no hay ni una referencia a esas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene una motivación que tendríamos mucho que analizar. Finalmente, muchos de los vecinos y vecinas que vienen a vivir allí, procedentes de países árabes, sabemos, y le miro a mi compañero porque lo sabe igual que yo, que terminan yéndose a otros barrios como el Polígono, porque hay mezquita, porque hay tal, o sea que hay también un sistema de expulsión de gente que no homogeneiza, ¿no?, con lo que se supone que debe residir ahí. Lo digo porque no solo es turismo esto, ¿vale? No estamos hablando solo del turismo, sino de otras muchas cosas, entramados simbólicos que están ahí, históricos, operando en la ciudad y que también hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que más encontramos es esto de la calidad. Nos hemos encontrado muchísimas veces en los debates con profesionales, con ciudadanía, con movimiento vecinal, decir
es que la calidad, es mejor la calidad de las experiencias que la cantidad, porque en Toledo hemos tenido una obsesión, pero una obsesión histórica con el número de pernoctaciones. Hemos estado pendientes. No, es que se ha medido el éxito del turismo un fin de semana por si han dormido no sé cuantitos, no, 100% de alojamiento. Esa era la manera en la que hemos medido durante muchos años, por razones también muy históricas, ¿no? Del abolengo, de vivir de nuestro abolengo, todo esto que está aquí también en nuestro imaginario colectivo, pues hemos medido las cosas así, por cifras nada más. Que yo siempre me he preguntado, ¿y cómo medimos esto? Los alojamientos sí, lo podemos medir, las pernoctaciones, pero cuando decimos, como nos ha contado el compañero, 10 millones de visitantes en Toledo en este año, digo, ¿pero cómo lo podemos contabilizar? ¿Quién está contabilizando esto? ¿Y de qué manera? Porque me parece imposible, de verdad. Con turoperadores que llegan con muchísimos autobuses enteros que pasan, pero según pasan están media hora, una hora paseando por la ciudad y se van, no sé. ¿Alguien puede contabilizar de verdad eso? Porque me resulta verdaderamente imposible, ¿no?, hacer estas cuestiones. También poner un poco en duda nuestros métodos de contabilidad de todas estas cosas. ¿Cómo estamos construyendo el conocimiento vinculado al turismo? Es muy importante que nos lo planteemos también. Y en esto de la calidad, yo lo que he descubierto es que tenemos una tendencia importante a entender que el turismo de calidad es el turismo de élites, ¿vale? Lo que nos molesta es el mochilero que pasa por la ciudad, que luego es curioso porque esto es un discurso que está más vinculado con instituciones, ¿no? Pero sin embargo los propios comerciantes, que son los que podrían decir no dejan dinero, sí defienden el mochilero, dicen no, pues es que tienen derecho, claro, pues si vienen con su bocata y no, si desgastan la ciudad. Es que hay unos discursos muy interesantes que analizar aquí, ¿no? Desgastan la ciudad pero no dejan nada. Esto es un discurso muy arraigado también con respecto al turismo masificado. Pero claro, esto, a ver, os voy a contar. Voy a poner en relación con esto, un representante de un movimiento vecinal, por ejemplo, plantea esto que me encantó, porque yo lo estaba pensando en ese momento, ¿no?, cuando se estaba dando este debate, un coloquio, reflexión entre distintos profesionales, ciudadanía y tal. Saltó un representante del movimiento vecinal que mi compañero también conoce, y dijo, ¿pero qué es esto de la calidad? ¿No? Porque yo lo estaba pensando, pero no lo decía. Pero él dijo, ¿pero qué es esto de la calidad? ¿Que tienen que venir aquí y gastarse pasta? ¿No? Porque esto es lo que estáis diciendo. ¿Qué pasa? ¿Que el pobre no va a poder viajar? ¿Que el pobre no va a poder ver Toledo, que es cultura? Y me pareció brutal, ¿no? Pero esto... esto lo tiene, que te lo proporciona tener esos espacios, ¿no?, de debate y diálogo donde la gente pueda poner en duda que el relato oficial de qué es lo de calidad, pues a lo mejor tiene mucho que ver con el componente de clase también, y estamos aquí metiendo una cosilla, por lo menos para cuestionar, ¿no? También una cosa importantísima es la precarización laboral. Cuando estamos hablando del turismo de calidad, para mí, desde lo que yo he podido observar y las relaciones que podemos mantener, tanto desde lo comunitario como vecinales, como tal, tiene más que ver con unas condiciones laborales dignas. Sabéis que el free tour, no sé si aquí, no sé si aquí no, estoy segurísima que aquí sufrís esto del free tour, de que cualquier persona, claro, pues puede cogerse un paraguas, hacer una ruta y entonces decir tal. Y esto, ¿qué pasa? Que esa liberalización la han asumido también las empresas turísticas, y entonces ya lo asumen como una especie de taquilla inversa. En Toledo esto está un poco más regulado que en otras ciudades, la verdad, pero una taquilla inversa supone que hasta que no terminamos la ruta y no ves si te ha gustado o no te ha gustado, pues no me pagas, ¿no? Entonces eso supone, imaginaos las condiciones laborales, y esto metido en estos procesos de mercantilización. Es una auténtica locura, porque es que a veces pagan al profesional finalmente, entre la operadora con la que contrata, entre no sé qué, pues nos contaban que a lo mejor le llegan 5 euros una ruta que ha estado 1 hora y media trabajando. Ojo con esto, porque esto sí que es un verdadero problema. Quiero decir, a lo mejor otras cosas no sé, o podremos cuestionarlas, pero esto sí que es un verdadero problema, ¿no? Y luego está
sensación de lo que hacemos para los turistas y lo que hacemos para nosotros, los toledanos. No es que esta es una fiesta toledana, esto es una fiesta de verdad, dicen, ¿no? Las cosas que pasan de verdad son las nuestras, las que no son de verdad. Esto también es una cosa para plantearnos. Cuando toda la literatura científica, como sabemos, nos está planteando que para hablar de turismo sostenible y dejar de que esto sea una narrativa ficticia, sino que se convierta en algo efectivo, tenemos que hablar del papel de las comunidades locales. Aquí tenemos un problema porque entendemos por comunidad los 4 de siempre, que esto es otra frase hecha, muy dicha en Toledo, es que siempre participan los 4 de siempre. ¿Quién son los 4 de siempre? Pues los 4 que tienen el poder de la ciudad, ¿no? Entonces dicen, esta es la comunidad. Pues no es la comunidad, porque no estamos contando con todos los actores, ¿no? Entonces, en fin, esto también es muy debatible. La calidad de las experiencias por encima, ahora se hace pasar por turismo sostenible todo aquello que diga, no, es que estoy reciclando vasos. Ya está, y ya como que he cubierto el cupo, ¿no? O sea, ya con eso estoy haciendo algo sostenible, ya me puedo poner el distintivo, no voy a dar nombres, tal, no sé qué, porque estoy reciclando vasos en esto. Bueno, todo esto sabemos cómo funciona el mercado, ¿no? Importante, una cosa que sí que es relevante, es la diversificación de fuentes. Claro, si los historiadores, los guías, siempre se sirven de las mismas fuentes, pues si no hacemos una relectura de la historia, si no hacemos una relectura de otros protagonistas de la historia, qué pasa con las mujeres, qué pasa con la gente que se ha denominado siempre como los barrios populares, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Qué pasa con barrios que tienen una historia local muy reciente, que no tiene los siglos de historia que el casco, pero que tiene también cosas muy interesantes que contar, ¿no? ¿Qué pasa con esas realidades? No las vemos. Entonces, bueno, y luego esta reducción drástica que tenemos con la vivienda, lo que más se escucha, pero creo que esto lo tenemos en común, por lo menos también entre las ciudades patrimonio, porque hay grupos de trabajo con esto, es la vivienda, la accesibilidad a la vivienda en los últimos años se ha convertido en una cosa imposible. Yo misma hace unos días estuve buscando para mi madre que se bajara a vivir, o sea, se viniera conmigo porque vivía en otra, y dije, madre mía, es que no bajaba. Aquí a lo mejor estos precios os parecen más normales, pero a mí 900 euros una mujer jubilada para poder pagar me parece una barbaridad, ¿no? Y no baja eso, incluso apartamentitos, tal. Esto antes, hace unos años, no pasaba. O sea, hace unos años sí que podías vivir de forma digna por 400 o 500 euros, incluso en el casco, ¿vale? Ahora en ningún barrio, ya es que en ningún barrio se puede acceder. Y todo lo que también se dice es los comercios. Claro, hay como una especie de luto importante en Toledo cuando se pierde un comercio local de proximidad histórico de toda la vida, ¿no? Que estaban toda la vida, ha cerrado y se ha convertido en un Starbucks, en una franquicia, ¿no? Esto se plantea incluso por los medios de comunicación como verdaderos lutos. Cierra el último establecimiento que quedaba en no sé qué, ¿no? Esto es complejo de digerir. Yo recuerdo, tuve un dolor grandísimo hace poco por una mercería de toda la vida a la que yo había ido desde niña y que además es preciosa, y yo siempre he soñado de pequeña que algún día me iba a comprar esa mercería, ¿no? Y llegué un día, pasé por allí y es que se habían cargado la mercería, pero la habían cargado cuando tenía, yo decía, pero esta gente no sabe ver el potencial que tiene una portada como esta de los años 20, o sea, una cosa preciosa, tal, que podían haber reutilizado. Pues yo cuando vi aquel contenedor lleno de trocitos de la favorita, pues fue como un dolor grande, ¿no? Porque dices, es que ni siquiera han sido capaces de captar la belleza de este sitio, ¿no? Que lo podían haber explotado de alguna manera. Aquí estoy como, veis mi parte emocional, ¿no? En todo esto también. Bueno, pues todo esto nos pasa, es decir, son cuestiones cotidianas que pasan en el día a día, ¿no? Y la importancia de que tengamos una construcción de conocimiento para poder tomar decisiones, porque antes hablaban de Ámsterdam. No sé si sabéis que hace unos años Ámsterdam se permitió el lujo de hacer un estudio para ver si verdaderamente el turismo era tan rentable a la ciudad, ¿no? Porque claro, partimos del hecho, y en Toledo nos pasa mucho, y aquí
os lo iba a decir aquí. En Toledo, por la propia historia de la ciudad, sabéis que tenemos en nuestro imaginario la pérdida de la capitalidad que os trajisteis a Madrid, todas estas cosas que están ahí operando, y en un momento dado hay toda una estrategia de gente de la ciudad y de fuera de la ciudad por convertir el turismo en Toledo en una fuente de riqueza que le hiciera salir de esa situación de crisis permanente que llevaba viviendo durante siglos, ¿no? Entonces, esto lo digo porque es muy importante todo cómo se va sucediendo históricamente las cosas. Nos han contado que el turismo, yo he vivido en esa generación, era lo más importante en la ciudad. Era lo más importante. Y si tu familia tenía un establecimiento que tuviera alguna relación con el turismo o dependieras de eso, ya era una cosa, no, es que el turismo es incuestionable, ¿no? Santiago Camarasa en 1927 nos dice esto: ¿puede haber riqueza más importante y más inagotable? ¿Cuántas pesetas habrán dejado en Toledo los cientos de miles de turistas? ¿Cuántas no dejarán los que vengan atraídos por sus palabras de elogio y devota admiración para esta? Piensen en estas realidades. Yo creo que si no los materialistas, los hombres de negocio, los que solo entienden de pesetas, que son la razón, es el ideal de la vida. Este es el imaginario sobre el que se ha construido el turismo en la ciudad de Toledo como algo incuestionable. Era lo mejor para Toledo. El residente pasaba a un segundo lugar, la necesidad es del residente, porque entonces ya se empiezan a legislar cosas como que se prohíbe jugar a la pelota a los niños. Una cosa tan fuerte como esta, en los años 20, ¿no? Se prohíbe jugar a la pelota porque molesta a los transeúntes. Fijaos lo que supone esto, ¿no? Y es algo incuestionable, porque es que nos están dando de comer. Es una cosa que yo he escuchado muchas veces en mi entorno, ¿no? Es que nos dan de comer. Y si nos dan de comer, pues es importante que seamos conscientes de esto y que nunca lo pongamos en duda, bajo ningún concepto. Y yo creo que esto también es una de las cuestiones importantes por las cuales nos pasa lo que nos pasa, porque si damos por hecho, ya sabemos lo importante que es en antropología no dar nada por hecho, ¿no? Pues si damos por hecho que esto es bueno para la ciudad, que lo definimos como un interés general o un bien común, pues claro, va a ser complicado, pero la gente te dice, la gente en la calle, pero a mí esto ¿qué me deja? ¿No? Si yo estoy viendo dificultad para acceder a una vivienda, si no tengo comercios de proximidad donde comprar porque me han puesto una tienda de espadas, y todo se convierte en lo que se denomina parque temático, ¿no? Pues a mí esto que me deja, ¿no? Y claro, si hiciéramos como Ámsterdam, a lo mejor, y nos pusiéramos a echar números, pues en Ámsterdam se dieron cuenta de que le estaba costando mucho más a las administraciones públicas el turismo de lo que estaba dejando a la ciudad de manera pública el turismo, ¿no? A mí esto me hizo un clic una vez en un artículo que vi en el País cuando estaba justo inmersa en esta investigación y pensé, ostras, pues es que esto nos pasa en Toledo, es que claro, haciendo un ejercicio de extrañamiento, ¿no? Y de distanciamiento como vecina, como persona nativa de allí, pensaba, es que hemos pensado siempre, hemos dado por hecho que esto era lo mejor, que no podíamos cuestionarlo, que era una cosa fundamental, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como no tenemos datos, porque ya os digo que lo único que se mide son las pernoctaciones, hay un profesor que da clase en el máster de patrimonio que un día me dijo a sus alumnos que él se había tenido que ir a la puerta de los museos para hacer durante no sé cuánto tiempo, para tener datos de cuánta gente entraba en cuanto a diversificación, que no fueran por la ruta de siempre, ¿no? Catedral, Museo del Greco, que este es otro tema, ¿no? Que siempre pasan por los mismos sitios y demás. Y entonces se puso así, lo tuvo que hacer así, y dije, fijaos que ¿no? Que no tengamos manera de medir esto de otra forma, que el Señor se tenga que poner en la puerta a recoger esto. A lo mejor pensamos que estamos en otro punto distinto al que verdaderamente estamos luego, ¿no? Cuestiones de mediciones. Claro, entonces, ¿cómo sabemos de verdad que esto es lo mejor para la ciudad, ¿no? Si esto yo lo planteo hoy en Toledo,
voy a ser como mínimo impopular, ¿vale? Si yo digo esto así abiertamente. Por eso que me estén grabando, no te creas que me hace mucha gracia por esta razón. Si lo podemos cortar, porque cuestionar esto es como convertirte en una hereje, más que si no eres católica, ¿vale? En la ciudad. Entonces, pero creo que es necesario hacer esa reflexión. Hay que poner las cosas patas arriba para saber si de verdad esto nos interesa, esta total y completa inversión de los recursos, de los esfuerzos hacia el turismo. Esto es lo que queremos como ciudad, porque evidentemente si no hay gente que viva en la ciudad, pues complicado, ¿no? Esto lo encontramos, sobre todo, lo que digo, en gente mayor que tiene muy claro esto porque fue una estrategia de ciudad y vivieron toda esa estrategia y entonces lo tienen incuestionable. Mi madre, mi familia, esto lo tienen de forma completamente incuestionable. Pero también es muy chulo profundizar un poco en esos orígenes en donde empezaban a venir el turismo a la ciudad, ese choque cultural, ¿no? que también... tenía todos estos matices también, porque decían, se creían ellos también superiores, ¿no? Porque venían de fuera, era una ciudad pequeña, pues venían buscando un poco lo típico de lo exótico, lo diferente, pero lo menos desarrollado, ¿no? Tenían ese cliché sobre Toledo, tal, y venían y me decía esta mujer, que además es fantástica, esta informante, pues planteaba que se ponía en la puerta de la casa a limpiar con un cubo y una dice, yo no fregaba en mi casa nunca, era una niña de 7, 8 años, y dice, jamás había limpiado yo en mi casa, pero descubrió que poniéndose en la puerta con un barreñito y le hacían un montón de fotos los turistas, y entonces dijo, esta es la mía, y dice, ¿habrá fotos mías por ahí? Un montón, pensando, las niñas en Toledo se ponen a limpiar, ¿no? Y nada más lejos que de la realidad. Y ella misma me decía esto de pasaban dentro de su establecimiento y su madre, que era distinta a mí, decía, porque a ella sí que le gustaba que le hicieran fotos, pero a la madre no le gustaba, y entonces le decían que no somos monos de feria, que no nos hagan fotos porque, claro, todo les parecía pintoresco, todo les parecía guay, ¿no? Bueno, aquí dejo esta reflexión también de esos orígenes, porque eso está también ahí, en el imaginario colectivo, ¿no? Y eso de que se creían superiores a nosotros, lo he escuchado en más de una conversación. Bueno, me voy a pasar esto importante, que esto no queda, todo esto que está pasando está provocando un movimiento de resistencia, de resignificación y de reapropiación simbólica del territorio. Hemos estado acompañando mapeos colectivos con las personas para que descubran su propio territorio, observándolo desde una realidad vecinal, ¿no? Porque a veces lo tenemos todo como ya, decimos, no, esto es para turistas y no pasamos ni por allí, ¿no? Entonces, volver a retomar eso, volver a hacernos con las plazas, con plazas abandonadas, con plazas a las que no va nadie, por ejemplo, pero otras a las que hay una afluencia masiva y que tenemos que volver a recuperar, ¿no? Decía un señor, es que una vez escuché a unos turistas mandar callar a unos niños que estaban jugando y me pareció súper fuerte, ¿no? Una cosa que eso ocurra, es que hemos llegado ya a un punto, retomo, ellos se creían superiores, ¿no? Esto es importante tenerlo. Y os quería contar 2 casos concretos también de ver cómo interactúa esto del turismo con el patrimonio inmaterial. Sabéis que el patio toledano fue declarado BIC, bien de interés cultural, en el año 2014-2015. Porque se observaba que se estaba perdiendo. Pero se estaba perdiendo sobre todo como espacio de relación vecinal, ¿no? Porque los patios toledanos eran un espacio, sobre todo, donde la gente vivía, el patio vivía, la comunidad, ¿no? Desde que se produjo esto y se convirtió en un BIC, que se supone que es un BIC en categoría inmaterial, sin embargo se ha convertido como en un objeto contemplativo, pero de poco uso, ¿no? En uno de los espacios de reflexión que tuvimos, una vecina decía que había llegado allá a vivir y su casa, o sea, su patio es de los más grandes, o sea, uno de los grandes, ¿no? De Toledo. Y decía que le había dicho otra vecina, y que ella cogió esa casa, entre otras cosas, porque tenía un patio grande para sus niños, ¿no? Y dijo, y según llegué, fue como un bajón, porque ya llegamos con la mudanza, no sé qué, los niños se pusieron ahí y le dijo una vecina, ojo, que tus niños no van a jugar aquí, que los míos no han jugado y los tuyos tampoco.
Y entonces dijo, entonces, ¿un patio para qué se quiere? Digo, los efectos que pueden tener a veces, ¿no? En fosilizar espacios comunales, espacios comunitarios, ¿no? A veces creemos que con un BIC vamos a solucionar la vida o el problema que tenemos con un y a lo mejor lo agravamos. Entre otras cosas porque esos patios comunales, a lo mejor de 20 familias que vivían allí, compartían espacio, pues queda una o dos, el resto son viviendas de uso turístico. Porque cuanto más bonito es el patio, pues más quieren ir los turistas allí, evidentemente, ¿no? Y hay un problema de sostenibilidad brutal atravesado por estas cuestiones con el BIC, ¿no? Había uno que decía, esto no se arregla con premios, porque han intentado hacer a veces premios para abrir en el corpus y tienen cada vez más problemas para que la gente lo abra, porque es que no hay vecinos. Quiero decir, un turista no te va a abrir el patio para que pases allí a verlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay bastantes problemas cuando siempre ha sido pues, un patio vecinal. Bueno, mis abuelos lo tenían y siempre nos contaban, era un espacio de convivencia. Además, las mujeres, una se iba y me contaba mi abuela, yo me iba y le dejaba encargado a los niños y le daba el pecho fulanita al niño, no sé qué. O sea, era un momento de convivencia y de comunidad que actualmente pues, nos hemos podido cargar, ¿no? por tener esa mirada contemplativa o estética. Aquí está el patio vecinal en el momento en el que eran vividos y tal, y un hombre decía, es que antes eran con tierra y no te daba cosa usarlos, tal, ahora no los puedes tocar, ¿no? Porque son tan bonitos, hemos hecho una cosa tan bonita que ya nos da hasta miedo usarlo, que se estropee, que eso es lo que está detrás de esto, ¿no? Otro decía, es que nosotros vivimos uno que es de postal, que es este de aquí al lado, y dice, y nunca lo usamos, nunca me he bajado allí, es de hecho una persona que se dedica al ámbito cultural. Nunca me he bajado allí a leer o a hacer nada, es un espacio muerto, es un espacio bonito, pero muerto. Ojo con esto, porque aquí hay muchas claves de lo que está pasando. Y luego un problemón que tenemos con lo ilegal y lo ilegal, porque pues, podemos considerar, sí, estamos en contra de las viviendas en estos espacios vecinales, pues hay como una especie de caza de brujas hacia todos los apartamentos que tengan candaditos, que no sé qué, hay que hacer fotos y publicarlo y no sé qué es cuánto. Claro, cuando profundizas te das cuenta de que a lo mejor hay viviendas que están puestas en plataformas que la gente está viviendo allí, pero les sirve para mantener su economía. Es decir, una persona jubilada que no le llega a fin de mes y tiene alquilada una habitación, que era el espíritu inicial de estas plataformas, si recordamos, que era ahí y que desde el punto de vista de sostenibilidad yo creo que tiene bastante lógica, ¿no? Que el problema no es que tú alquiles una habitación, porque yo he conocido familias que tienen alquilada una habitación, conviven con el turista, se genera un espacio de relación con el turista y intercambio muy interesante. El problema es cuando tú compras 4 o 5 viviendas en Toledo, no eres ni de Toledo, y dices, voy a alquilarlas, voy a contratar a una persona que me lleve la limpieza, que le dé las llaves y no sé qué, y yo vivo, y entonces estoy sacando pasta. Este es el problema, ¿vale? Pero esto también es muy difícil que se entienda a nivel vecinal, porque es, no, todo lo ilegal. Ojo, que un macrohotel es legal. Que un señor de Dubái que quiere comprar 3 viviendas en el casco para alquilarlas, las tiene legales, ¿vale? Pero el problema no es lo legal o lo ilegal, el problema es la especulación que hagamos con esas viviendas o para qué las vayamos a usar, ¿no? O cómo se usan. Bueno, aquí quería dejar esto porque también esto es fácil de indagar en una ciudad pequeña como Toledo, quizá no es tan fácil de indagar en una ciudad como Madrid, ¿no? No sabemos, no sé si vamos a poder acceder con la misma facilidad de quién son las viviendas, quién está detrás de esas viviendas, ¿no? Bueno, y para terminar, esto no me da tiempo, sí que como mediadora creo que se puede utilizar este modelo de Carlos Jiménez, que creo que estuvo con vosotros el otro día, por hacer un guiño, que fue mi maestro y muy querido por nosotros en la entidad, de convivencia, coexistencia, hostilidad. Creo que se puede aplicar este modelo de trabajo en barrios perfectamente también vinculado con turismo, pero bueno, no me voy a meter mucho aquí, y sí quiero hablar de algunas acciones comunitarias que se están llevando a cabo de
revitalización y de reapropiación cultural de estos patios, ¿no? Que en esto estoy yo metida también como vecina dentro de una red de apoyo vecinal y que está siendo muy interesante. Y es que, ¿cómo que no vamos a usar los patios, ¿no? Después de tener estos espacios de reflexión, de devolver a la gente esto, ¿no? De saber, esto es lo que se ha dicho, tenemos un problema con los patios y de hacer consciente este problema que tenemos con el uso de los patios, pues esta gente, de todos estos vecinos y vecinas, que son 135 ahora mismo, decidieron que iban a volver a reapropiarse de los patios generando espacios vecinales, ¿no? Esto me parece maravilloso. Estaba pasando porque, de hecho, muchas veces no se adecua ni al propio concepto de patio toledano histórico, tal, ¿no? Pero estamos reabriendo el concepto de patio toledano, que es verdaderamente también interesante. Y se está convirtiendo en espacios de encuentro, en espacios en donde la gente lo que sabe lo comparte con los demás. Este es un espacio de un espadero que nos está contando cómo se hacían las espadas antes, cuando se hacían de verdad, porque todo lo que compráis en Toledo ahora mismo no tiene nada que ver con esto. Y aquí, bueno, pues celebraciones de cumpleaños, gente no sé, de personas que no se conocían y ahora se conocen y comparten en estos espacios. El concepto de círculo como relación, muy chulo. Bueno. Y quería acabar con esta preciosa imagen de un patio que no es el típico toledano, que es de una mujer que era la que quería venir hoy conmigo, que finalmente no ha podido venir, Lola, pero me ha dado permiso para poner su maravilloso patio, que no es el típico toledano, pero que hemos llegado a un punto en el que bueno, pues nos reunimos hasta cuando hay lluvia. Y entonces ella dijo una cosa que me pareció brutal y dijo, yo tengo un patio toledano porque mi patio está en Toledo. No tiene nada que ver con el modelo de patio al que estamos acostumbrados cuando abrimos un patio y tiene que ser tal. Es otro tipo de patio, pero es igual de toledano que todos los demás. Así que muchas gracias.